vez más para acompañarte en nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026 y compartir contigo toda la emoción, todo lo que tiene que ver con nuestra selección paraguaya de fútbol. Víctor. Así mismo, Neri, cada vez falta menos para el debut de nuestra querida albirroja en una nueva edición de la Copa del Mundo. Continuamos nuestro camino al Mundial 2026 y nosotros, como todos los días, te acercamos todas las novedades, todos los detalles, historia y todo lo que tiene que ver con este apasionante torneo que cada vez está más cerca. Retrocedemos hasta el año 2002. En Corea-Japón, por primera vez, dos países se encargan de organizar la Copa del Mundo. No son países ni sudamericanos ni europeos, sino países asiáticos. Brasil se consagraba campeón del mundo y conseguía su quinta estrella. Como te comentaba, fue un mundial distinto, un mundial atípico, donde participaron 32 selecciones, se jugaron 64 partidos en 20 sedes importantes. Te quiero comentar también de que Ronaldo, el famoso, el fenómeno, el gordo, fue figura clave en aquella Copa del Mundo, marcando 8 goles y esencialmente en la final marcó 2 golazos. Uno nunca se olvida de su bicicleta, de su movida, de su jerarquía a la hora de definir. Te quiero comentar que la final se jugó en Yokohama y que el jugador histórico, Cafú, jugó en 3 finales consecutivas. Sí, en la del 94, en la del 98 y también en 2002, pasando a ser parte de los históricos de Brasil. Y asimismo, Víctor, seguimos hablando de Brasil, un tremendo equipazo. El equipo, sí, se destacó por superar un ciclo de clasificación inestable por algún momento y bajo el mando de Felipão encontrar una alineación titular sólida utilizando un sistema 3-5-2, por ejemplo, con mucha llegada por las bandas y poder ofensivo centralizado en sus 3 figuras. Un tridente realmente letal. Y te voy a contar algunos de esos jugadores. El caso de Ronaldo Nazário, bota de oro del torneo y autor de los 2 goles en la final contra Alemania. El otro, Rivaldo, fundamental en el juego creativo y goleador del equipo verde amarela. Y también Ronaldinho, claro que sí, el fenómeno Ronaldinho también, joven talento que brilló destacando su gol contra Inglaterra. Increíbles jugadores, el tridente ofensivo letal de Brasil de aquel entonces. 48 selecciones participarán en esta edición de la Copa del Mundo. Y de Sudamérica nos vamos a Europa, de Brasil a Noruega, porque justamente Noruega participará también en esta Copa del Mundo. Historia general, selección irregular en participaciones, pero con momentos muy competitivos. Estilo claro, orden físico y por sobre toda la cosa, disciplina. Noruega no deslumbra con buen fútbol, pero presenta un fútbol con disciplina, con rigor físico y con un jugador muy importante hoy en el mundo. Estamos hablando del 9, del androide, Erling Haaland. El debut histórico fue en el año 1938. Volvió al Mundial varios años después. Sí, justamente en Estados Unidos, 1994. Pasaron muchos años para que Noruega vuelva a competir en lo más alto del fútbol. En 1998 obtuvo una victoria importante, ¿sí? Noruega venció nada más y nada menos que a Brasil, que después terminaría llegando a la final en aquella ocasión. Jugadores importantes: Ole Gunnar, Tore André, Erling Haaland, que últimamente está siendo figura importante del Manchester City y el fútbol europeo en general. ¿Cómo llega? ¿Cómo le va a ir en esta Copa del Mundo? Todo por verse. Y por supuesto también, hablando de selecciones, la pregunta: ¿cómo llega la selección de Noruega a este Mundial 2026? Por supuesto, una clasificación
histórica. Dominaron el grupo 1 de la zona europea con 24 puntos, logrando un pleno de victorias 8 de 8, incluyendo victorias contundentes de 5-0 y 4-1 en San Siro en Italia. Hablando también del poder ofensivo y defensivo de Noruega, fueron de los equipos más goleadores de las eliminatorias con 37 tantos a favor, con Erling Haaland, el androide, como máximo goleador y solo 5 en contra. Bueno, justamente hablando del androide, el liderazgo de Erling Haaland, que llega como la gran figura de Noruega, sí, del equipo nórdico, de los vikingos, sí, una figura importantísima, promediando más de un gol por partido con su selección y demostrando un rendimiento muy superior. Noruega realmente se viene con todo en este Mundial 2026. Cada vez más cerca del debut de nuestra querida albirroja, el 12 de junio de este año, Paraguay debuta en la Copa del Mundo ante los Estados Unidos de América. Ansiosos, ¿sí? Ya queremos que llegue ese día para disfrutar, para preparar nuestro tereré, nuestro mate, un poco algo de asado, algo especial, porque Paraguay va a hacer su debut en la Copa del Mundo. Y seguimos recordando los detalles, a los históricos. En esta ocasión vamos a hablar un poco del valor, de la importancia, del rol que siempre cumplen los defensores en la selección paraguaya de fútbol. Sí, Paraguay siempre se caracterizó por tener una selección muy ordenada físicamente, defensivamente, sobre todas las cosas, porque tuvimos grandes centrales en el mundo. Uno, por ejemplo, siempre se acuerda de Carlos Gamarra, Ayala, el mismo Antolín Alcaraz, Paulo da Silva, actualmente Gómez, Alderete, Alonso. Paraguay siempre se caracterizó por tener un orden defensivo muy importante y de allí empezaba a construir su equipo, ¿sí? Primero defendía bien y después íbamos avanzando de a poco. Paraguay nunca se caracterizó por un juego bonito como siempre tiene Brasil, pero siempre fue muy fuerte en la parte defensiva, algo que siempre rescatan los rivales porque es muy difícil penetrar la zona defensiva de Paraguay. Y claro que sí, seguimos hablando de la selección paraguaya de fútbol y de los grandes históricos. Recordar realmente aquellos nombres que hicieron historia. En este caso hablamos hoy de una dupla defensiva realmente impresionante. Estamos hablando de la dupla de Carlos Gamarra y Celso Ayala, que conformó la defensa más sólida en la historia de la selección paraguaya y una de las mejores del mundo después de Francia 1998. Caracterizados por su disciplina táctica, gran sentido posicional y contundencia en el mano a mano, fueron pilares estos dos jugadores en la clasificación mundialista y la etapa también dorada de nuestra querida albirroja. Pero algunos detalles más acerca de esta dupla defensiva. Sobre la solidez histórica, fueron considerados los mejores centrales de Sudamérica y fundamentales para el orden defensivo. Hablando del complemento perfecto, sí, Carlos Gamarra se destacaba por su anticipación y limpieza, apenas cometía falta, sí, fair play total, mientras que Celso Ayala aportaba fuerza, agresividad y liderazgo en el juego aéreo. Y hablando del impacto que causó todo eso en la selección, su ausencia se notaba notablemente, lo que demuestra su importancia para la seguridad del equipo legado. Sí, formaron parte de la generación de oro que consolidó a Paraguay en los mundiales y competencias internacionales. Una dupla defensiva realmente para no olvidarnos jamás. Antes de despedirnos, te quiero dejar un pensamiento. Tanto en el fútbol como en la vida hay muchas formas de lograr el éxito. Algunos brillan, otros con más esfuerzo. Ambas corresponden, pero recuerda que si no tienes la capacidad de brillar, hazlo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y verás que los resultados vendrán. Y así llegamos a un episodio más de nuestra cuenta regresiva al camino al Mundial 2026. Víctor, nos vamos.
Nos vamos, pero antes les decimos a nuestros amigos a que participen, a que se suscriban, a que comenten. YouTube, Radio Mensajero, Camino al Mundial. Chao, chao.